A los que están vía Zoom, el ICASE en el día de hoy se complace en tener la conferencia magistral El futuro del sistema de pensiones en la Seguridad Social de Panamá. Esta actividad está coordinada por la Vicerrectoría de Extensión, por la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá y nuestro director del ICASE, el doctor Franklin de Gracia. El tema de hoy estará a cargo del magíster Juan Jované, que además de su trayectoria, fue director de la Caja del Seguro Social. Le damos la bienvenida al profesor Ricardo Gil, vicerrector de Extensión, que nos acompaña en esta mañana, y esperamos que los participantes que están vía Zoom puedan disfrutar de esta conferencia. Bienvenidos todos e iniciamos la conferencia a cargo del profesor Juan Jované. La presentación. Sí. De larga. Bueno, vamos a... No. Los dos. Es para... ¿Tú quieres que hable de ahí? Sí, por favor, y discúlpame. Dale. Para la grabación. Está bien. Dale, por favor. Bueno, vamos, ¿se escucha? Sí. Bueno, vamos a iniciar esta presentación. La idea de hoy es la siguiente. La idea de hoy es presentar cuál es la problemática en la Caja del Seguro Social, de qué factores depende de que eso se haya dado, y después un poco presentar lo que es la propuesta de la empresa privada y por qué esa propuesta realmente se opone a la propuesta universitaria. Porque de hecho hay una propuesta de los universitarios aprobada por el Consejo Académico y por el Consejo Superior también, por el Consejo General, perdón. Y, digamos, hay una oposición. Entonces es bueno que los universitarios conozcamos nuestra propia presentación. Y gran parte de lo que yo voy a decir aquí, dicho de paso, se hizo con la Vicerrectoría de Extensión, en un equipo que se hizo hace algún tiempo atrás. Bien, y que de alguna manera seguimos pensando en esto. Quizá ya no tan formalmente, pero lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando esas tres cosas. En primer lugar, presentar la problemática de los dos subsistemas en la Caja de Seguro Social. Porque yo tengo la experiencia de cuando uno va a hacer esta charla y le pregunta a las personas, sobre todo a los más jóvenes, en qué subsistema están. Si están en el sistema de beneficio definido, con el subsistema mixto, la gente no sabe ni siquiera en cuál está. Entonces vamos a tratar de explicar por qué hay dos subsistemas, dos modelos de pensiones en Panamá y el problema que hay en cada uno, o los problemas que hay en cada uno de esos dos modelos. En segundo lugar, ¿verdad? Quisiéramos ver lo siguiente. ¿De dónde vienen estos problemas? Si realmente los problemas lo tienen los asegurados, o si por el contrario lo que están tratando de hacer es de cargarle el problema a los asegurados. Y después ver un poco, porque yo creo que eso, sobre todo aquí en la universidad, estamos aptos para trabajar ese problema. Y es la idea de que los problemas de la seguridad social no se pueden ver fuera del estilo de desarrollo del país.
¿verdad? Un estilo de desarrollo concentrante, excluyente, transitista como el panameño no se ajusta a un sistema de seguridad social con mucha o con suficiente equidad social. Por lo tanto, discutir sobre seguridad social nos va a llevar a discutir sobre el estilo de desarrollo de Panamá. Y finalmente quiero mostrarles la propuesta empresarial para que quede claro la diferencia que hay entre la propuesta universitaria y la propuesta, digo, concretamente de CONEP. Entonces empezamos por el sistema, los problemas de los dos subsistemas. Miren, antes de la ley 51 de diciembre del 2005, todos los asegurados estábamos en el subsistema de beneficio definido, o sea, en el sistema solidario. Entonces, como ustedes ven ahí, en esa época la cosa no andaba tan mal, porque teníamos lo que se llaman cotizantes activos. Los cotizantes activos son los trabajadores que están cotizando al programa de invalidez, vejez y muerte, y eran 872.579. Y había 156.216 pensionados. O sea que, ¿verdad?, con la cuota de los primeros se pagaba la jubilación de los segundos. Y no era una mala relación. En esa época todavía había 5.6 cotizantes por cada pensionado. Y eso era lo que ocurría justo, ¿verdad?, antes de que entrara a funcionar la ley 51, que empezó a cambiar esta cosa y creó un grave problema. Entonces, para seguir, ahí aparece la ley 51. La ley 51 divide a los asegurados en lo que ahí se llaman dos subsistemas. O sea que en Panamá, dentro de la Caja de Seguro Social, hay dos modelos de pensiones. El que está allá se llama subsistema exclusivo de beneficio definido, es lo que nosotros llamamos el sistema solidario. Y crearon un sistema o subsistema nuevo, que es otro modelo, que se llama subsistema mixto. El subsistema mixto es básicamente un modelo de cuentas individuales. Entonces, en la misma Caja de Seguro Social hay dos modelos, uno solidario y uno de cuentas individuales. Pero para entender lo que pasó después, el año clave es el 2008. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque esa ley, ¿verdad?, esa ley condenó a muerte a su sistema solidario. Ahí empezó el problema con este sistema. Porque la ley lo que dijo es, todo trabajador que entra a trabajar del 2008 en adelante, obligatoriamente tiene que entrar al sistema de las cuentas individuales. No tiene opción. Es decir, que los que quedamos en el sistema solidario nos convertimos en lo que se conoce técnicamente como un grupo cerrado. Ahí no entra más nadie. Desde el 2008 no hay ni un solo cotizante adicional en el modelo solidario. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Pero antes de ver las consecuencias, además hizo lo siguiente, separó los fondos. Lo que ustedes van a ver ahí es el artículo 157 de la ley 51, de la ley orgánica, que en el fondo lo que dice es que los fondos del modelo solidario y los fondos del modelo de cuentas individuales son separados. Es decir, que usted no puede sacar ni un solo centavo del sistema de cuentas individuales para cumplir con los compromisos de los que quedamos en el sistema solidario, en el cual no entra más nadie. Ahora, ustedes se dan cuenta, y lo podría poner así, si nosotros nos volviéramos a reunir dentro de 10 años, yo pienso estar aquí todavía dentro de 10 años, ¿verdad? Y nos medimos nuestra edad, ¿qué va a pasar con nuestra edad? Nuestra edad va avanzando. Entonces, pero más nadie entra en este salón. Que la edad de nosotros va avanzando y más nadie entra en este salón. ¿Qué significa eso? Que cada vez más personas van a llegar a la edad de pensión y van a quedar menos personas cotizando. Entonces, ahí se armó el rollo. Y para que ustedes vean a dónde ha llevado eso, podemos hacer otra filmina. Recuerden lo que dijimos de antes de esta ley y ahora después de esta ley. Esa es la situación. ¿Verdad? Esa situación, como ustedes ven ahí,
¿verdad? El número, y se usó el 2019 para que no se dijera que lo que estábamos haciendo era escondiendo datos en la pandemia. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente, para no cansarle, ¿verdad? El número de cotizantes bajó en 32%. De todo lo que estaba en el 32% dejó de cotizar sin que entrara más nadie. Pero como más gente llegó a la jubilación, ¿verdad? Como ustedes ven, el número de pensionados subió en 75%. Es decir que ahora con menos gente, cada día menos gente, tenemos que estar pagando la pensión de más y más gente. Y esa relación que era, si mal no recuerdo, de 5.6, ahora bajó a 2.3. O sea que ahora solo tenemos 2.3, y ahora menos, pues eso era antes de la pandemia, 2.3 cotizantes por cada uno de los pensionados en el sistema solidario. Eso nadie lo aguanta. Y lo que está pasando es que lo que se recauda no es suficiente para pagar a los que ya están pensionados. Y vamos a ver cómo ahora le quieren trasladar el problema a los trabajadores. Porque esto creó un problema. Ese problema se conoce en economía del Seguro Social como un problema de transición. Nosotros allá en el 2005 le dijimos a la CONEP y al gobierno de turno no rompan la cadena de solidaridad. Porque si la rompen, ¿quién le va a pagar a la última generación? Entonces unos miraron para el techo, otros miraron para el piso, pero nadie se quiso hacer responsable de esa última generación. Y eso provocó lo siguiente. Voy a explicar la lógica para que ustedes vean cuál es el problema de los que han quedado en ese subsistema, ¿verdad? Los que están aquí no son pensionados y están todavía cotizando en el sistema solidario. Vean el problema que tienen. Vamos a suponer que hay un cierto número de generaciones, 4 generaciones. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este es un ejemplo abstracto, pero va a explicar lo que estaría ocurriendo. Cuando la generación 1, ¿verdad?, se pensionó, bueno, no tuvo problema, porque la generación 2 estaba activa y cotizando. Entonces, con los fondos que estaba rindiendo la generación 2, más las reservas que todavía tenía la Caja del Seguro Social, no había ningún problema en pagar las pensiones. Bien, obviamente el tiempo pasa. La generación 2 entonces se pensionó y tampoco tuvo problema. ¿Por qué? Porque ahí estaba la cadena funcionando. La generación 3 estaba cotizando. Esas cotizaciones más los fondos de reserva de la Caja Social, la generación 2 se fue para su casa y gozó de su generación. Porque la 3, yo, pues en este ejemplo sería la generación 3. Yo estoy pensionado. Y si yo me pregunto, ¿quién me está pagando mi pensión? La está pagando la generación 4 ustedes. Pero veamos ahora qué va a pasar con la generación 4. La generación 4, el día que se vaya a pensionar, no tiene a nadie atrás. Porque la generación que le debió haber servido de soporte, se la llevaron al otro sistema y dice, de aquí no me tocan un centavo. Ese es el problema. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿quién creó el problema? ¿Los asegurados o la ley 51? ¿Quién hizo la ley 51? El sector privado con el gobierno de turno. Y eso creó, lo que yo le decía, eso creó, ¿verdad?, un costo de transición. De nuevo, no hagan eso, están rompiendo una cadena que es importante, pero si la van a romper, alguien tiene que pagarle a la última generación. Y ahora, lo que no quisieron reconocer en esa época, ahora lo reconocen. No es que ahora no hay plata, hay que ver quién le paga a esa última generación. Eso se sabía. Estos dos economistas de la CEPAL, Uthoff y Bravo, miren, ya en el 1999 advirtieron, si rompen la cadena de solidaridad, ¿verdad?, va a haber que conseguir un financiamiento equivalente a 145 del Producto Interno Bruto. O sea, eso se sabía. Lo cierto es que no lo quisieron admitir. Estaban tan apurados a meter las cuentas individuales
que no querían reconocer costos. Porque digamos, un economista cuando hace un análisis, por lo menos hace un análisis de costo-beneficio. Y ese costo estaba ahí, vivo y coleando. Hasta Pinochet en Chile, aunque con una miseria reconoció un costo de transición. Aquí no lo quisieron reconocer. Pues, entonces, los platos están rotos. El problema es quién paga los platos. Y vamos a ver qué quieren hacer con este modelo para después hablar del otro modelo. Porque quizás algunos de los jóvenes que están así me salvé yo porque ustedes van a estar peor que nosotros. Porque el sistema de cuentas individuales es un sistema perverso. Y vamos entonces a explicarlo también. Pero por ahora estamos explicando esto. Para poderlo explicar, ¿verdad? El sector empresarial está hablando de una reforma paramétrica. Y de nuevo, ese lenguaje supuestamente técnico lo que oculta es cosas. Y la gran pregunta que quizás ustedes dan es qué cosas son, ¿verdad? Reformas paramétricas. Las reformas paramétricas son 4 parámetros o 4 condiciones. Las 3 primeras, lo que me dicen es qué debo hacer para pensionarme. Y la cuarta me dice con cuánto me voy a pensionar. Eso es lo que es la reforma paramétrica. 3 parámetros que lo que nos están diciendo es, ¿verdad? ¿Cómo debo hacer para pensionarme? ¿Qué condiciones tengo que tener para pensionarme? Y el último me dice con cuánto me voy a pensionar. Entonces, veamos los parámetros. El primer parámetro es la tasa de cotización. ¿Qué cosa es la tasa de cotización? ¿Qué parte de su salario hay que entregarle cada mes a la Caja del Seguro Social para adquirir el derecho a pensionar? Ahorita es 13.5. O sea, todos los meses. Claro, ustedes dicen que a mí me quitan más, sí. Esto es solo para invalidez, vejez y muerte. Aparte de lo que le puedan sacar para riesgos profesionales y para enfermedad y maternidad. Es 13.5. O sea, en la actual ley, usted tiene que poner todos los meses 13.5% del salario, ¿verdad? Para asegurar su pensión. Esa es la primera. ¿Verdad? La segunda es lo que se llama la densidad o densidad de cuotas. Que lo que me dice, bueno, ¿y por cuánto tiempo tengo que entregar 13.5? En la actualidad, si usted logra cotizar todos los 12 meses siempre, son 20 años. Pero, ¿verdad? Cuota significa en seguridad social mes. Son 240 cuotas. O sea que usted tiene que poner 13.5 por lo menos 240 meses para adquirir el derecho a la pensión. Y el tercer parámetro es la edad de jubilación. 57 para la mujer y 62 para los hombres. Entonces, esos son los parámetros. Esos parámetros los quieren cambiar. Y el cuarto parámetro es con cuánto me voy a pensionar. En Panamá, lo mínimo con que una persona se jubila es con el 60% del promedio de sus 10 mejores años. Escúchenme, sus 10 mejores años. Eso es fácil, eso es mejor para el asegurado que decir sus 10 últimos años. Pero puede ser que sus 10 últimos años él era director y ya no es director, pues entonces lo que le van a contar es los años mejores. Eso es algo bueno en nuestra ley. Entonces, la pensión mínima es el 60% del promedio de los 10 mejores años de salario. Y si usted se pasa de las 240 cuotas, por cada año adicional le dan 1.25. Es decir, que si en lugar de 20 años usted cotiza 21, ¿verdad? Es 60 más 1.25. 2 años más, ¿verdad? 2.50. Ese es lo que hay. Ahora, vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Eso que está ahí es lo que son los escenarios de la Junta Técnica Actuarial. Y como ustedes ven, ellos hicieron muchos escenarios, pero los dos únicos escenarios que ellos reconocen como escenarios que pueden dar equilibrio a largo plazo son el 7 y el 8.
son bien parecidos, pero el 7 me parece a mí el más drástico y voy a usar ese de ejemplo. ¿Cómo cambiarían los parámetros según la Junta Actuarial? En primer lugar, lo que dice subir la edad de jubilación. ¿A cuánto? 65 años para hombre y mujer. Hay una equiparación entre hombre y mujer. O sea que eso lo que va a generar es todavía uno, se lo suben a todo el mundo, pero básicamente la inequidad de género la acelera. Porque la mujer pasa de 57 a 65 años. El hombre de 62 a 65. Por eso ustedes ven que en Francia, por ejemplo, gran parte de la lucha que hay en Francia la están haciendo las mujeres, porque todos estos sistemas donde lo están cambiando están golpeando más duro a las compañeras. Y eso es importante. Pero, ¿verdad? ¿Qué otros parámetros cambian? Entonces ya sabemos, nos vamos a jubilar por menos tiempo. Y el que no alcanza, lo jubilan allá arriba a San Pedro, le dan la jubilación. Pero, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cuota? La cuota la suben de 13.50 o de 13.5 a 16.5. Es decir que ahora usted está pagando más para jubilarse por menos tiempo. Entonces vamos viendo quién creó el problema. Y ahora estamos viendo quién está pagando o quién quieren ellos que paguen los platos rotos. Pero ahí no termina la cosa. Eso va más allá. Entonces se decía que el otro parámetro, ¿cuál era? ¿Por cuánto tiempo entonces tengo que dar 16.5? Antes eran 20 años, ahora van a ser 25 años. O sea, 5 años más de cotización. El que no alcanza esos 5 años de cotización, bueno, se quedó, le devuelven su dinero no capitalizado. Eso es lo que pasa en la cárcel. Esa es la regla. Entonces, digamos, cotizar más por más tiempo para tener menos tiempo de pensión. Pero ahí no para la cosa. Si ustedes ven, ahí está la densidad. Y lo que se dice aquí es lo siguiente, de que ya usted no va a tener que cotizar por 20 años, sino va a tener que cotizar por 25 años. O sea, si lo quieren poner, tendría que quedarse trabajando, ¿verdad? 60 meses más. Entonces, menos jubilación. Eso, ¿verdad? Choca con el pensamiento de la Universidad de Panamá. Directamente. Porque, digamos, hay que distinguir entre quién creó el problema y quién se va a hacer cargo del problema. Pero le quiero decir de que estos son la versión light del asunto. Porque hay una versión más fuerte. Ahí está la versión del señor Dino Mon, que es uno de los ideólogos de las cuentas individuales. Y el señor dice, no, 16.50 no alcanza, la cuota tiene que subir hasta el 18%. Para invalidez es invalidez. Pero dice, además, digo, es muy corto llevar solo hasta 25 años. Y él lo que dice es que hay que pasar de 20 años a 35 años de cotización. O sea, y para poner de 240 cuotas a 420 cuotas. ¿Perdón? Sí, el que llega, porque a veces hay plata para enterrarlo, porque ya el subsidio también lo van a colocar, el subsidio de entierro de la casa. Bien, mira, vamos viendo algo, o la peleamos o nos pasan la planadora. Y si no tenemos fuerza social, mentira que vamos a ir a un diálogo y vamos a convencer a alguien de que ellos están equivocados. Ellos saben exactamente lo que quieren. Nosotros sabemos exactamente lo que queremos. Lo cierto es que tenemos que accionar. Pero bueno, sigamos. En este país prácticamente nadie se va a pensionar, o muy pocos. Si ustedes ven abajo hay unas letras en rojo. Ya se las voy a explicar por qué están ahí. Porque en este país es difícil estar dentro del Seguro Social.
Porque uno puede estar o desempleado o en informalidad. Y antes de la pandemia, en el 2019, el 41% de los panameños o estaban desempleados, hombres y mujeres de la población económicamente activa, 41%, 41 de cada 100 personas que participaban en la población, digamos, o eran informales o estaban desempleados. Esa gente no va a cotizar. Van a tener que buscar agua al río, según el dictamen de algunas personas. Bien. Entonces, ya sabemos cuál es el problema grave, ¿verdad?, que tiene su sistema solidario, que directamente puede afectar a 816.191 pensionados actuales o futuros pensionados. Porque aquí todos estamos en peligro. Porque si los fondos se acaban por la ley 51, no solo los que se van a pensionar están en problemas, sino los que están pensionados, porque digamos, si se acaba el fondo, no hay, a los que están pensionados también van a estar en problemas. Entonces, este es un problema de pensionados, no pensionados, ¿verdad? Básicamente del conjunto de la población. Porque, digo, supóngase que son familias de 3. En esos 800.000, estamos hablando de 2.400.000 personas afectadas por... Y eso nos da algo a nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. De poderle explicar a esta gente que según la universidad tenemos alternativas para hacerlo distinto. Pero ahora vamos a ver las cuentas individuales. Las cuentas individuales ya yo puse ahí, adelanté mi hipótesis. Porque los muchachos, hay que hablarles de esto a los jóvenes, a nuestros estudiantes, porque ellos pueden decir, no, yo no tengo problema, yo estoy en el sistema. A nuestros hijos también hay que decir. Hijos y nietos ya para algunos. De hecho, ¿verdad? Vamos a ver dónde están los problemas. Sin entrar al detalle de esto, porque sería muy largo. Ustedes ven en una columna, se dice, ¿verdad?, el sistema solidario. Se llama de beneficio definido. ¿Saben por qué se llama de beneficio definido? Porque si usted me dice con cuánto cotizó, durante cuánto tiempo cotizó, yo le digo con cuánto se va a pensionar. Sí, por eso se llama técnicamente de beneficio definido. Usted sabe con cuánto se va a pensionar. Pero ustedes ven que los riesgos son compartidos. Si yo me voy a pensionar en la Caja Social, yo no le tengo que preguntar a nadie si la bolsa de valores subió o bajó el día de ayer. Simplemente yo coticé, la ley me dice con cuánto me voy a pensionar. Al lado está la contribución. El sistema de cuenta se llama de contribución definida. Porque en ese sistema lo único que usted sabe es cuánto puso, no sabe con cuánto se va. Porque todos los riesgos son individuales. Yo creo que esto ni siquiera se puede llamar seguro social, porque en las cuentas individuales, a diferencia del sistema solidario donde el riesgo se comparte, en las cuentas individuales el riesgo es individual. Veamos qué riesgos pueden ser y después daremos algunos ejemplos. Ya concretos, ahora más conceptuales. En primer lugar, el riesgo financiero. Quizás mucha gente piensa que el dinero que está poniendo y lo van a manejar las empresas, probablemente privadas, que lo van a manejar, está metido en una bóveda de que cuando él se va a jubilar lo sacan. No, eso está invertido. Y por tanto, todo el riesgo de la inversión no es del que hace el servicio de capitalización. Él cobra por el servicio de capitalización. ¿El riesgo financiero de quién es? Del individuo. ¿Qué significa eso? Si usted no tiene nada que ver con eso, pero a usted le gusta leer el periódico y usted entonces lee el periódico y dice, ve, la bolsa de valores se cayó en 10%. Si usted está en el sistema solidario, lo toma como una noticia. Pero si usted está en el sistema de cuenta individual, lo toma como su grave problema. Porque si la bolsa de valores se cayó en 10% y los activos en que estaban puestos su dinero cayeron en 10%, usted perdió el 10% de su fondo de pensión. Claro, usted puede recuperarlo significaría, bueno, yo me voy a poner a especular, a ver, me quedo 2 años más a ver si la bolsa de valores sube. Usted puede hacer eso. Pero si usted se tuviera que jubilar ahí,
te vas con una pensión, de hecho, 10% menos. El otro riesgo financiero es la tasa de interés. Desgraciadamente para los muchachos, cuando inventaron este sistema, desde que se inventó este sistema, la tasa de interés es baja. Hay dinero de ese sistema a 2.5% anual en el Banco Nacional, de su sistema de cuentas individuales. Están perdiendo. Porque si la inflación fue de 2.9 y mi rendimiento fue de 2.5, estoy perdiendo. O sea que ya eso va apuntando a lo que le va a pasar a nuestros jóvenes y hay que explicárselo. ¿Qué otro riesgo? Miren, por eso es que la densidad juega un papel. Porque la densidad lo que dice es, bueno, si al tipo no le fue tan bien, pero logró trabajar 20 años, lo voy a pensionar. ¿Por qué? Porque, digamos, qué sé yo, tuvo una época de desempleo. Cuando yo lo subo a 35 años, seguramente no se va a pensionar. O sea, que en el sistema solidario se comparte el riesgo. Yo voy a cobrar una pensión un poco más chica porque estoy siendo solidario con el tipo que no tiene la suerte de ser un profesor de la Universidad de Panamá, que aunque no lo haga muy bien, no lo vota. Y él es un trabajador eventual. Y para no hacerlo, eso le pasa a mucha gente en Panamá, para que no logren estabilidad, lo votan antes de los 2 años. Después lo vuelven a contratar más allá adelante. O sea, el riesgo de desempleo aquí no se comparte. Pero aquí empieza un problema ya de sesgo de género. Pues yo les hago una pregunta. Si alguien se tiene que quedar en una casa cuidando a un niño durante 5 años, porque alguien se tiene que quedar, o un adulto mayor, ¿quién se queda? Se queda la mujer. Pero ¿saben qué le va a pasar a esa compañera? Dejó de capital. El año clave es el 2008. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque esa ley, ¿verdad? Esa ley condenó a muerte a su sistema solidario. Ahí empezó el problema con este sistema. Porque la ley lo que dijo es, todo trabajador que entra a trabajar del 2008 en adelante, obligatoriamente tiene que entrar al sistema de las cuentas individuales. No tiene opción. Es decir, que los que quedamos en el sistema solidario nos convertimos en lo que se conoce técnicamente como un grupo cerrado. Ahí no entra más nadie. Desde el 2008 no hay ni un solo cotizante adicional en el modelo solidario. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Pero antes de ver las consecuencias, además hizo lo siguiente, separó los fondos. Lo que ustedes van a ver ahí es el artículo 157 de la ley 51, de la ley orgánica, que en el fondo lo que dice es que los fondos del modelo solidario y los fondos del modelo de cuentas individuales son separados. Es decir, que usted no puede sacar ni un solo centavo del sistema de cuentas individuales para cumplir con los compromisos de los que quedamos en el sistema solidario, en el cual no entra más nadie. Ahora, ustedes se dan cuenta, y lo podría poner así, si nosotros nos volviéramos a reunir dentro de 10 años, yo pienso estar aquí todavía dentro de 10 años, ¿verdad? Y nos medimos nuestra edad, ¿qué va a pasar con nuestra edad? Nuestra edad va avanzando. Entonces, pero más nadie entra en este salón. Que la edad de nosotros va avanzando y más nadie entra en este salón. ¿Qué significa eso? Que cada vez más personas van a llegar a la edad de pensión y van a quedar menos personas cotizando. Entonces, ahí se armó el rollo. Y para que ustedes vean a dónde ha llevado eso, podemos hacer otra filmina. Recuerden lo que dijimos de antes de esta ley y ahora después de esta ley. Esa es la situación. ¿Verdad? Esa situación, como ustedes ven ahí, ¿verdad? El número, y se usó el 2019 para que no se dijera que lo que estábamos haciendo era
escondiendo datos en la pandemia. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente, para no cansarle, ¿verdad? El número de cotizantes bajó en 32%. De todo lo que estaba el 32% dejó de cotizar sin que entrara más nadie. Pero como más gente llegó a la jubilación, ¿verdad? Como ustedes ven, el número de pensionados subió en 75%. Es decir que ahora con menos gente, cada día menos gente, tenemos que estar pagando la pensión de más y más gente. Y esa relación que era, si mal no recuerdo, de 5.6, ahora bajó a 2.3. O sea que ahora solo tenemos 2.3, y ahora menos, pues eso era antes de la pandemia, 2.3 cotizantes por cada uno de los pensionados en el sistema solidario. Eso nadie lo aguanta. Y lo que está pasando es que lo que se recauda no es suficiente para pagar a los que ya están pensionados. Y vamos a ver cómo ahora le quieren trasladar el problema a los trabajadores. Porque esto creó un problema. Ese problema se conoce en economía del Seguro Social como un problema de transición. Nosotros allá en el 2005 le dijimos a la CONEP y al gobierno de turno no rompan la cadena de solidaridad. Porque si la rompen, ¿quién le va a pagar a la última generación? Entonces unos miraron para el techo, otros miraron para el piso, pero nadie se quiso hacer responsable de esa última generación. Y eso provocó lo siguiente. Voy a explicar la lógica para que usted vea cuál es el problema de los que han quedado en ese subsistema, ¿verdad? Los que están aquí no son pensionados y están todavía cotizando en el sistema solidario. Vean el problema que tienen. Vamos a suponer que hay un cierto número de generaciones, 4 generaciones. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este es un ejemplo abstracto, pero va a explicar lo que estaría ocurriendo. Cuando la generación 1, ¿verdad?, se pensionó, no tuvo problema, porque la generación 2 estaba activa y cotizando. Entonces, con los fondos que estaba rindiendo la generación 2, más las reservas que todavía tenía la Caja del Seguro Social, no había ningún problema en pagar la pensión. Bien, obviamente el tiempo pasa. La generación 2 entonces se pensionó y tampoco tuvo problema. ¿Por qué? Porque ahí estaba la cadena funcionando. La generación 3 estaba cotizando. Esas cotizaciones más los fondos de reserva de la Caja Social, la generación 2 se fue para su casa y gozó de su generación. Porque la 3, yo, pues en este ejemplo sería la generación 3. Yo estoy pensionado. Y si yo me pregunto, ¿quién me está pagando mi pensión? La está pagando la generación 4 ustedes. Pero veamos ahora qué va a pasar con la generación 4. La generación 4, el día que se vaya a pensionar, no tiene a nadie atrás. Porque la generación que le debió haber servido de soporte, se la llevaron al otro sistema y dicen, de aquí no me tocan un centavo. Ese es el problema. Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿quién creó el problema? ¿Los asegurados o la ley 51? ¿Quién hizo la ley 51? El sector privado con el gobierno de turno. Y eso creó, lo que yo le decía, eso creó, ¿verdad?, un costo de transición. De nuevo, no hagan eso, están rompiendo una cadena que es importante. Pero si la van a romper, alguien tiene que pagarle a la última generación. Y ahora, lo que no quisieron reconocer en esa época, ahora lo reconocen. No es que ahora no hay plata, hay que ver quién le paga a esa última generación. Eso se sabía. Estos dos economistas de la CEPAL, Uthoff y Bravo, miren, ya en el 1999 advirtieron, si rompen la cadena de solidaridad, ¿verdad?, va a haber que conseguir un financiamiento equivalente a 145 del Producto Interno Bruto. O sea, eso se sabía. Lo cierto es que no lo quisieron admitir. Estaban tan apurados a meter las cuentas individuales que no querían reconocer costos. Porque digamos, un economista cuando hace un análisis, por lo menos hace un análisis de costo-beneficio. Y ese costo estaba ahí, vivo y coleando.
Hasta Pinochet en Chile, aunque con una miseria reconoció un fondo de transición. Aquí no lo quisieron reconocer. Pues, entonces, los platos están rotos. El problema es quién paga los platos. Y vamos a ver qué quieren hacer con este modelo para después hablar del otro modelo. Porque quizás algunos de los jóvenes que están así me salvé yo porque ustedes van a estar peor que nosotros. Porque el sistema de cuentas individuales es un sistema perverso. Y vamos entonces a explicarlo también. Pero por ahora estamos explicando esto. Para poderlo explicar, ¿verdad? El sector empresarial está hablando de una reforma paramétrica. Y de nuevo, ese lenguaje supuestamente técnico lo que oculta es cosas. Y la gran pregunta que quizás ustedes dan es qué cosas son, ¿verdad? Reformas paramétricas. Las reformas paramétricas son 4 parámetros o 4 condiciones. Las 3 primeras, lo que me dicen es qué debo hacer para pensionarme. Y la cuarta me dice con cuánto me voy a pensionar. Eso es lo que es la reforma paramétrica. 3 parámetros que lo que nos están diciendo es, ¿verdad? ¿Cómo debo hacer para pensionarme? ¿Qué condiciones tengo que tener para pensionarme? Y el último me dice con cuánto me voy a pensionar. Entonces, veamos los parámetros. El primer parámetro es la tasa de cotización. ¿Qué cosa es la tasa de cotización? ¿Qué parte de su salario hay que entregarle cada mes a la Caja del Seguro Social para adquirir el derecho a pensionar? Ahorita es 13.5. O sea, todos los meses. Claro, ustedes dicen que a mí me quitan más, sí. Esto es solo para invalidez, vejez y muerte. Aparte de lo que le puedan sacar para riesgos profesionales y para enfermedad y maternidad. Es 13.5. O sea, en la actual ley, usted tiene que poner todos los meses 13.5% del salario, ¿verdad? Para asegurar su pensión. Esa es la primera. ¿Verdad? La segunda es lo que se llama la densidad o densidad de cuotas. Que lo que me dice, bueno, ¿y por cuánto tiempo tengo que entregar 13.5? En la actualidad, si usted logra cotizar todos los 12 meses siempre, son 20 años. Pero, ¿verdad? Cuota significa en seguridad social mes. Son 240 cuotas. O sea que usted tiene que poner 13.5 por lo menos 240 meses para adquirir el derecho a la pensión. Y el tercer parámetro es la edad de jubilación. 57 para la mujer y 62 para los hombres. Entonces, esos son los parámetros. Esos parámetros los quieren cambiar. Y el cuarto parámetro es con cuánto me voy a pensionar. En Panamá, lo mínimo con que una persona se jubila es con el 60% del promedio de sus 10 mejores años. Escúchenme, sus 10 mejores años. Eso es fácil, eso es mejor para el asegurado que decir sus 10 últimos años. Pero puede ser que sus 10 últimos años él era director y ya no es director, pues entonces lo que le van a contar es los años mejores. Eso es algo bueno en nuestra ley. Entonces, la pensión mínima es el 60% del promedio de los 10 mejores años de salario. Y si usted se pasa de las 240 cuotas, por cada año adicional le dan 1.25. Es decir, que si en lugar de 20 años usted cotiza 21, ¿verdad? Es 60 más 1.25. 2 años más, ¿verdad? 2.50. Ese es lo que hay. Ahora, vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Eso que está ahí es lo que son los escenarios de la Junta Técnica Actuarial. Y como ustedes ven, ellos hicieron muchos escenarios, pero los dos únicos escenarios que ellos reconocen como escenarios que pueden dar equilibrio a largo plazo son el 7 y el 8. Son bien parecidos, pero el 7 me parece a mí el más drástico y voy a usar ese de ejemplo. ¿Cómo cambiarían los parámetros? Según la Junta
actuarial. En primer lugar, lo que dice subir la edad de jubilación. ¿A cuánto? 65 años para hombre y mujer. Hay una equiparación entre hombre y mujer. O sea que eso lo que va a generar es todavía uno, se lo suben a todo el mundo, pero básicamente la inequidad de género la acelera. Porque la mujer pasa de 57 a 65 años. El hombre de 62 a 62. Por eso ustedes ven que en Francia, por ejemplo, gran parte de la lucha que hay en Francia la están haciendo las mujeres, porque todos estos sistemas donde lo están cambiando están golpeando más duro a las compañeras. Y eso es importante. Pero, ¿verdad? ¿Qué otros parámetros cambian? Entonces ya sabemos, nos vamos a jubilar por menos tiempo. Y el que no alcanza, lo jubilan allá arriba a San Pedro, le dan la jubilación. Pero, ¿verdad? ¿Qué pasa con la cuota? La cuota la suben de 13.50 o de 13.5 a 16.5. Es decir que ahora usted está pagando más para jubilarse por menos tiempo. Entonces vamos viendo quién creó el problema. Y ahora estamos viendo quién está pagando o quién quieren ellos que paguen los platos rotos. Pero ahí no termina la cosa. Eso va más allá. Entonces se decía que el otro parámetro, ¿cuál era? ¿Por cuánto tiempo entonces tengo que dar 16.5? Antes eran 20 años, ahora van a ser 25 años. O sea, 5 años más de cotización. El que no alcanza esos 5 años de cotización, bueno, se quedó, le devuelven su dinero no capitalizado. Eso es lo que pasa en la cárcel. Esa es la regla. Entonces, digamos, cotizar más por más tiempo para tener menos tiempo de pensión. Pero ahí no para la cosa. Si ustedes ven, ahí está la densidad. Y lo que se dice aquí es lo siguiente, de que ya usted no va a tener que cotizar por 20 años, sino va a tener que cotizar por 25 años. O sea, si lo quieren poner, tendría que quedarse trabajando, ¿verdad? 60 meses más. Entonces, menos jubilación. Eso, ¿verdad? Choca con el pensamiento de la Universidad de Panamá. Directamente. Porque, digamos, hay que distinguir entre quién creó el problema y quién se va a hacer cargo del problema. Pero le quiero decir de que estos son la versión light del asunto. Porque hay una versión más fuerte. Ahí está la versión del señor Dino Mon, que es uno de los ideólogos de las cuentas individuales. Y el señor dice, no, 16.50 no alcanza, la cuota tiene que subir hasta el 18%. Para invalidez es el impuesto. Pero dice, además, digo, es muy corto llevar solo hasta 25 años. Y él lo que dice es que hay que pasar de 20 años a 35 años de cotización. O sea, y para poner de 240 cuotas a 420 cuotas. ¿Perdón? Sí, el que llega, porque a ver si hay plata para enterrarlo, porque ya el subsidio también lo van a colocar, el subsidio de entierro de la casa. Bien, mira, vamos viendo algo, o la peleamos o nos pasan la planadora. Y si no tenemos fuerza social, mentira que vamos a ir a un diálogo y vamos a convencer a alguien de que ellos están equivocados. Ellos saben exactamente lo que quieren. Nosotros sabemos exactamente lo que queremos. Lo cierto es que tenemos que accionar. Pero bueno, sigamos. En este país prácticamente nadie se va a pensionar, o muy pocos. Si ustedes ven abajo hay unas letras en rojo. Ya se las voy a explicar por qué están ahí. Porque en este país es difícil estar dentro del Seguro Social. Porque uno puede estar o desempleado o en informalidad. Y antes de la pandemia, en el 2019,
el 41% de los panameños o estaban desempleados, hombres y mujeres de la población económicamente activa, 41%, 41 de cada 100 personas que participaban en la población, digamos, o eran informales o estaban desempleados. Esa gente no va a cotizar. Van a tener que buscar agua al río, según el dictamen de algunas personas. Bien. Entonces, ya sabemos cuál es el problema grave, ¿verdad?, que tiene su sistema solidario, que directamente puede afectar a 816.191 pensionados actuales o futuros pensionados. Porque aquí todos estamos en peligro. Porque si los fondos se acaban por la ley 51, no solo los que se van a pensionar están en problemas, sino los que están pensionados, porque digamos, si se acaba el fondo, no hay, a los que están pensionados también van a estar en problemas. Entonces, este es un problema de pensionados, no pensionados, ¿verdad? Básicamente del conjunto de la población. Porque, digo, supóngase que son familias de 3. En esos 800.000, estamos hablando de 2.400.000 personas afectadas por... Y eso nos da algo a nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. De poderle explicar a esta gente que según la universidad tenemos alternativas para hacerlo distinto. Pero ahora vamos a ver las cuentas individuales. Las cuentas individuales ya yo puse ahí, adelanté mi hipótesis. Porque los muchachos, hay que hablarles de esto a los jóvenes, a nuestros estudiantes, porque ellos pueden decir, no, yo no tengo problema, yo estoy en el sistema. A nuestros hijos también hay que decir. Hijos y nietos ya para algunos. De hecho, ¿verdad? Vamos a ver dónde están los problemas. Sin entrar al detalle de esto, porque sería muy largo. Ustedes ven en una columna se dice, ¿verdad?, el sistema solidario. Se llama de beneficio definido. ¿Saben por qué se llama de beneficio definido? Porque si usted me dice con cuánto cotizó, durante cuánto tiempo cotizó, yo le digo con cuánto se va a pensionar. Sí, por eso se llama técnicamente de beneficio definido. Usted sabe con cuánto se va a pensionar. Pero ustedes ven que los riesgos son compartidos. Si yo me voy a pensionar en la Caja Social, yo no le tengo que preguntar a nadie si la bolsa de valores subió o bajó el día de ayer. Simplemente yo coticé, la ley me dice con cuánto me voy a pensionar. Al lado está la contribución. El sistema de cuenta se llama de contribución definida. Porque en ese sistema lo único que usted sabe es cuánto puso, no sabe con cuánto se va. Porque todos los riesgos son individuales. Yo creo que esto ni siquiera se puede llamar seguro social, porque en las cuentas individuales, a diferencia del sistema solidario donde el riesgo se comparte, en las cuentas individuales el riesgo es individual. Veamos qué riesgos pueden ser y después daremos algunos ejemplos. Ya concretos, ahora más conceptuales. En primer lugar, el riesgo financiero. Quizás mucha gente piensa que el dinero que está poniendo y lo van a manejar las empresas, probablemente privadas, que lo van a manejar, está metido en una bóveda de que cuando él se va a jubilar lo sacan. No, eso está invertido. Y por tanto, todo el riesgo de la inversión no es del que hace el servicio de capitalización. Él cobra por el servicio de capitalización. ¿El riesgo financiero de quién es? Del individuo. ¿Qué significa eso? Si usted no tiene nada que ver con eso, pero a usted le gusta leer el periódico y usted entonces lee el periódico y dice, ve, la bolsa de valores se cayó en 10%. Si usted está en el sistema solidario, lo toma como una noticia. Pero si usted está en el sistema de cuenta individual, lo toma como su grave problema. Porque si la bolsa de valores se cayó en 10% y los activos en que estaban puestos su dinero cayeron en 10%, usted perdió el 10% de su fondo de pensión. Claro, usted puede recuperarlo significaría, bueno, yo me voy a poner a especular, a ver, me quedo 2 años más a ver si la bolsa de valores sube. Usted puede hacer eso. Pero si usted se tuviera que jubilar ahí, se va con una pensión, de hecho, 10% menos. El otro riesgo financiero es la tasa de interés. Desgraciadamente para los muchachos,
cuando inventaron este sistema, desde que se inventó este sistema, la tasa de interés es baja. Hay dinero de ese sistema a 2.5% anual en el Banco Nacional, de su sistema de cuentas individuales. Están perdiendo. Porque si la inflación fue de 2.9 y mi rendimiento fue de 2.5, estoy perdiendo. O sea que ya eso va apuntando a lo que le va a pasar a nuestros jóvenes y hay que explicárselo. ¿Qué otro riesgo? Miren, por eso es que la densidad juega un papel. Porque la densidad lo que dice es, bueno, si al tipo no le fue tan bien, pero logró trabajar 20 años, lo voy a pensionar. ¿Por qué? Porque, digamos, qué sé yo, tuvo una época de desempleo. Cuando yo lo subo a 35 años, seguramente no se va a pensionar. O sea, que en el sistema solidario se comparte el riesgo. Yo voy a cobrar una pensión un poco más chica porque estoy siendo solidario con el tipo que no tiene la suerte de ser un profesor de la Universidad de Panamá, que aunque no lo haga muy bien, no lo vota. Y él es un trabajador eventual. Y para no hacerlo, eso le pasa a mucha gente en Panamá, para que no logren estabilidad, lo votan antes de los 2 años. Después lo vuelven a contratar más allá adelante. O sea, el riesgo de desempleo aquí no se comparte. Pero aquí empieza un problema ya de sesgo de género. Pues yo les hago una pregunta. Si alguien se tiene que quedar en una casa cuidando a un niño durante 5 años, porque alguien se tiene que quedar, o un adulto mayor, ¿quién se queda? Se queda la mujer. Pero ¿saben qué le va a pasar a esa compañera? Dejó de cotizar por 5 años, ¿verdad? Dejó de ganar intereses por 5 años y se va a ir con una pensión donde nadie fue solidario con ella. Más aún, este sistema ya está funcionando por esa vía. Porque a la mujer teóricamente no se le subió la edad de jubilación, se mantuvo en 57 años. Pero si ella se va a los 57 años, cuando la comparamos con un compañero que ha tenido más o menos la misma vida laboral, ella habrá cotizado 5 años menos, habrá capitalizado por 5 años menos, y aunque haya tenido una vida profesional o laboral parecida a un compañero, ella se va a ir con mucho menos para su casa. Es decir, que la que se está pagando la jubilación anticipada ya en el sistema mixto, ¿quién es? Es la misma mujer. O sea que esa última reivindicación que quedaba en ese campo, que la mujer se jubilara un poco antes por el doble y triple trabajo que hace, desaparece con las cuentas individuales. Que todo el riesgo aquí es individual. Eso quizás alguien dice, ese es el riesgo de ser mujer, así sería pensado desde el punto de vista actuarial, cuando uno piensa en esa forma. Pero aparece un riesgo extraño, se llama el riesgo de la longevidad. Entonces, es sabroso hacerlo nuevo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista financiero es un riesgo. Le voy a explicar muy a grosso modo cómo se hace una pensión en cuentas individuales. En cuentas individuales una pensión se hace más o menos así. ¿Verdad? El día que usted se va a pensionar, van a vender una parte de los activos que están, ¿verdad?, en la financiera que usted está capitalizando, los van a vender para hacerle su fondo de pensión. Entonces ya está el problema si bajó o subió la bolsa de valores, pero ahí no termina la cosa. ¿Cómo va a ser su pensión? Grosso modo, es un poco más complejo. Va a depender de cuánto es la esperanza de vida cuando usted se vaya a pensionar. Por ejemplo, si cuando usted se va a pensionar, la Contraloría dice, no, es que la esperanza de vida subió hasta 30 años, su pensión anual sería su fondo entre 30. Y ese 30 todavía entre 12 para que sea por mes. Son pensiones de miseria. Las vamos a ver en la práctica. Y hay un problema que tienen
En Panamá hay un problema que no hemos resuelto y es el riesgo de la inflación, ¿no? O sea, no hay ninguna protección que tenga el asegurador frente a la inflación. Pero vamos a ver entonces algunos problemas. Ve esto como que se traba. Bien, yo lo voy a pasar acá. Se perdió el contacto con la computadora. La tecnología quiere sabotear la conferencia. ¿Dónde lo va a poner? La que sigue. Ahí está. Vamos a ver si ya se ve aquí también. Ahí sí, ya se me fue. Bien. Quiero explicarle cómo uno se jubila con cuentas individuales. Hay tres formas. Y donde se practican las cuentas individuales puras, usted dice cuál quiere escoger. En el fondo es en qué palo se quiere usted ahorcar. Y vamos a explicar por qué. La primera forma es como el SIACAP. Usted llega al SIACAP y le dan todo su dinero. Si ese dinero de su pensión para el resto de su vida se le acaba en 3 años, 3 años para adelante a buscar agua al río. No hay ningún compromiso con usted. Pero, digo, usted es profesor y sabe algo de matemáticas. Yo mejor me pongo a calcular cuántos meses yo puedo vivir después de estar pensionado. Y eso se llama mensualización. Entonces usted dice, bueno, yo voy a vivir, qué sé yo, por decir una tontería, 400 meses después de pensionar. Entonces usted va allá donde usted tiene su fondo de pensión y dice, ve, ¿sabe qué? Divídamelo entre 400 y me da un 400avo cada mes. Pero bueno, esos cálculos son difíciles. Entonces el hombre, verá, se cuidó, hizo su ejercicio, hizo su dieta y en vez de vivir 400 meses, vivió 100 meses. Los últimos 100 meses no tendrá pensión. Porque cuando llegó a 400 se acabó el fondo. Y la tercera es que mucha gente escoge, es lo que se llama una renta vitalicia. Por eso las AFP generalmente funcionan al lado de un seguro. Entonces le dice, no, vean, mejor va y se compra una renta vitalicia. ¿Qué cosa es una renta vitalicia? Es una promesa que le hace un seguro de pagarle una cierta cantidad mes a mes mientras usted esté vivo. Pero los seguros no regalan la renta vitalicia. O sea, usted no puede ir a un seguro y decirle, ve, yo vengo aquí a que si yo me choco, usted me paga. Le dice, no, espérate un momentito. El riesgo, ahora yo lo estoy corriendo. El riesgo de tu longevidad, yo lo estoy corriendo. Y además me da la impresión que tú viniste aquí, pues tú sabes que tu familia es longeva. Se tiene que pagar para comprar la renta vitalicia. Y en los estudios que nosotros hemos hecho, usted puede llegar a perder el 20%. La aseguradora le puede decir lo siguiente, si está bien, te voy a dar una renta vitalicia, pero tú me dejas aquí el 20% de tu fondo de pensión. Entonces, es el problema. El problema es que nos estamos acercando a qué cosa? A pensiones de miseria. Pero sigamos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ustedes lo ven ahí, es un ejemplo de Perú. En Perú, para no leerlo, solo se los digo. Y aquí en esta computadora quedó la filmina. Si alguien la quiere usar, úsenla. Yo no creo en el derecho de autor, sino en el izquierdo de autor, así que ustedes la pueden usar. Como ustedes la necesiten. Bien. Pero, ¿verdad? Generalmente eso pasa porque son ellos mismos. El tipo que tiene la AFP, además, él juega en el mundo financiero y anda haciendo inversiones. En el caso de Perú, en la crisis del 2008, 2009, las inversiones que habían hecho las AFP, o sea, los organismos que manejan los fondos de pensión, hicieron malas inversiones. ¿Y ustedes saben en cuánto cayó el valor de los fondos? En 50%.
Ah, pero ¿quién salió golpeado ahí? El asegurado, porque sus fondos se fumaron y se rompieron a la mitad. Y eso lleva entonces a lo siguiente. ¿Cómo son las pensiones en cuentas individuales? Vamos a ver los ejemplos que tenemos y después vamos a hablar de Panamá. Ese es Chile. Miren, para alguien que cotiza entre 16 a 25 años en Chile, si es hombre, se va para su casa con una pensión equivalente al 12% de sus 10 últimos años. Y como estos sistemas tienen inequidad de género, ¿verdad? La mujer se va con 8%. Pero eso no soy yo he cotizado por un montón de tiempo, esos son los tipos. Bueno, veamos ahora lo que sigue, ¿verdad? 23 a 33 años, dice ahí, ¿verdad? 25. Bueno, 25 a 35. Ya es una cotización que llega al mínimo que está diciendo aquel otro. En ese caso, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, tendríamos el hombre sería para su casa con una pensión equivalente al 25% de sus últimos salarios. Y explíquenme ustedes cómo se vive con una cuarta parte del último salario. Y la mujer siempre por debajo, 19%. Ustedes pueden decir, pero es que yo soy el máximo goleador de año y entonces yo coticé, ¿verdad? Más de 33 años. Si usted cotizó más de 33 años, se va con 42% si es hombre y con 32% si es mujer. Son pensiones de miseria. Aquí vinieron hace algunos años unos profesores de secundaria, aquí al Paraninfo, y le preguntamos con cuánto se va un profesor. O sea, son profesores que tienen sus maestrías, todas sus cosas. Y ellos nos dijeron, nos estamos yendo en Chile con una pensión que para nosotros, con ese nivel que tenemos, es de 200, del equivalente a $200 al mes. Y dijeron, el problema de nosotros es que tenemos que seguir trabajando o hasta que nos enfermamos y no podemos seguir trabajando o hasta que nos morimos. Es decir, que realmente no hay pensión. Pero usted puede decir, usted solo está hablando de Chile. Pero, ¿saben cosa curiosa? Ustedes saben el único sector social o económico, que no sé cómo se llamaría, en Chile que no está en cuentas individuales, los militares. Pues Pinochet dijo, háganlo, pero no me metan a mi gente en eso. Sí, pues ese era el negocio de los otros, él no quería que su gente. Tienen, como aquí, ya los militares siempre le van dando su pensión especial para mantenerlo como fuerza represiva el día que lo necesite. Pero ahí están los otros países. Pero usted tiene México, 26%. Después usted tiene República Dominicana, 27%. Y Perú, 39%. Ninguna de esas ni siquiera llega al mínimo que plantea la OIT como pensión básica. Ninguna. Y por eso aquí se está insistiendo al gobierno que apruebe el convenio de seguridad social que tiene que ver con esto. Pues, bueno, por lo menos hay un límite. Pero todavía usted solo habla de otros países, vamos a hablar de Panamá. Eso que ustedes ven ahí es un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional para Panamá. Ese estudio lo pidió el exministro Lucía de la Guardia. Y estudiaron los dos subsistemas. Y miren lo que pasó. Va a salir en inglés porque yo no quise cambiar. Yo capturé las gráficas y capturé las gráficas para que no digan que yo las hice. Son las originales que están en el documento. Ya miren lo que pasa. Vamos a explicar esto que está aquí. Esa es la gráfica. La línea azul es la gente que se pensiona en el sistema solidario. Como ustedes ven, el 60% lo pusieron como mínimo. Y después cae al final porque ya no va a haber gente pensionándose en esos años. Pero miren la línea roja. La línea roja es con cuánto se van a pensionar los muchachos que están en el sistema mixto, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Verdad? Que no es simpático o no tiene simpatía por la población, tiene simpatía por el capital financiero. Ellos mismos dicen lo siguiente. Vamos a hacer la flechita por usted. Primero, la gente que se va a cotizar ahí.
Ahí dice 2040, ¿verdad? Sí, sí. En el 2040 la gente no va a llegar, ¿verdad? Ni siquiera al 40%. Se va a quedar como con 33% por ahí. Pero peor, los que siguen atrás, que son nuestros muchachos más jóvenes, ¿verdad? Van a quedar cerca de 22, 23%. Entonces Godoy está estudiando un montón de economía para irse a jubilar con 23%. Problema. Esto hay que explicárselo a los muchachos. Porque a los muchachos le están vendiendo de hay un montón de viejitos que le quieren expropiar su fondo privado de él. Lo que hay que entender es que se le está protegiendo. Pero veamos rápidamente lo siguiente. Abuso. Eso que está ahí es un cuadro que viene del estudio de la OIT. Y habla de la gran e inmensa evasión que hay de fondos de la Caja del Seguro Social. Si ustedes ven, déjenme fijarme aquí, para no equivocarme. Ahí dice empresa privada. Denme un segundito. Aquí, ¿verdad? Vamos a buscar la empresa privada. Ya vuelvo para allá, no se preocupe. Aquí dice sector privado. Mira, sector público. Aquí dice 73.3. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 trabajadores de la empresa privada, solo 73 se reportan al Seguro Social. Wow. Hay 27 evadidos de la Seguridad Social. Entonces aquí hay gente que es muy ducha en decir cómo se arreglan las cosas, pero para usar un concepto del Evangelio, están viendo la brujita en el ojo ajeno y lo que tienen es una viga en el ojo de ellos. Entonces eso, hay que empezar a arreglar estas cosas. Eso no es culpa de los asegurados, eso es culpa de ellos y de un gobierno laxo que les permite eso. Pero miren, incluso ustedes ven ahí, están viendo que el sector gubernamental también tiene una rareza. Uno supondría que en el sector gubernamental se cumple la ley, que ahí dice 94%. O sea que hay 6% de funcionarios públicos que están evadidos de la Caja del Seguro Social. El sector público evadiéndose del sobre. Aprendiendo de la empresa privada. Claro, la excusa que te dan es que son los municipios, que son muy pobres, etc. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y la otra cosa que llama la atención es que no se ha logrado resolver el problema de los informales. Pero hablar de porcentaje siempre es cosa extraña. Nosotros tomamos esos datos y se los aplicamos a la base de personas ocupadas en la empresa privada en el año 2019. Miren lo que nos salió. 227.671 trabajadores de la empresa privada evadidos de la Caja del Seguro Social. No son 2 o 3. Arriba de un cuarto de millón. Cuarto de millón de trabajadores. Ahora, muchos empresarios dicen, no, esos son los chiquitos. Yo no sé yo. Bueno, en Panamá hemos tenido que llegar a este extremo que está aquí. Ustedes ven ahí arriba, hay algo raro. Dice, trabajadores informales de las empresas formales. Así se llaman, digo. Esta es una categoría la pueden encontrar en el INEC. Yo creo que hasta un profesor de filosofía ducho en dialéctica esa contradicción lo debe poner a pensar. Pero ¿qué es lo que pasa? En efecto, trabajan en empresas formales. Son empresas que tienen su tecnología adecuada, tienen todos sus permisos para trabajar, tienen, qué sé yo, probablemente son miembros de la CONEP. Está bien definido quién es capital y quién es trabajo. Y por eso son trabajadores de empresas formales, pero son informales porque esas empresas formales los evaden del Seguro Social. Y tampoco son uno, son 101.000 trabajadores de las empresas formales que hay que calificarlo de trabajadores formales de las empresas informales. Para que ustedes vean el impacto que eso puede tener sobre la seguridad social, si eso se lograra corregir solo por eso, el número de cotizantes de la Caja de Seguridad aumentaría inmediatamente en 9%.
Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en la universidad, incluso de medir. Decir, bueno, miren, esta cuestión, vamos primero arreglando problemas antes de ir sacrificando gente. Pero ahí no se queda la cosa. Vamos a ver otro problema. Es cómo están invertidos los fondos de la caja. Y miren el gran negocio. Según la OIT, yo no les creo, porque eso es más bajo que eso. Dice la OIT que la rentabilidad es de 4% anual. Entonces miren el negocito. Yo agarro fondos de la Caja del Seguro Social, en algunos casos le pagan 2,5%. Pues supongan que le pagan 4%. Pero veamos cuál es la rentabilidad de los bancos, 8%. Entonces, si alguien quiere hacer un negocio así conmigo, que yo gano 8 y él le doy 4, ahora vamos a poner un cuaderno ahí a ver quién se apunta. El Seguro Social se apuntó. Porque la ley orgánica, y allá la ven, la ley orgánica, ¿verdad? En el artículo 206, le prohíbe a la Caja de Seguro Social hacer inversiones directamente rentables. Es decir, supóngase lo siguiente. Supóngase que se va a ampliar el metro, por así decirlo. La Caja de Seguro Social no podría invertir en la ampliación del metro, sino tendría que esperar que el metro haga unos bonos, se los dé a un broker, para que entonces el broker se lo venda a la Caja del Seguro Social. Entonces es un negocio muy rentable. Por ejemplo, si la Caja del Seguro Social, la potabilizadora del Bayano, que ahora la va a hacer la ACP, eso la Caja del Seguro Social lo pudo haber hecho, ese era un gran negocio. Ese negocio funciona así. El agua la da el Estado, ¿verdad? Entonces alguien la trata, la potabiliza y se la vende al contado al IDAM. La Caja de Seguro Social no podría hacer ese negocio, porque se lo prohíbe la ley orgánica. Claro está, eso le facilita a los que quieren manejar los fondos de la Caja de Seguro Social de que es para ellos. Bien, pero ahora veamos lo siguiente, el estilo de desarrollo. Y ese es el otro problema que nosotros abordamos en la universidad, en el documento de la universidad. Porque nosotros lo que señalamos es que el seguro social depende de la suerte de los trabajadores. O sea, un estilo de desarrollo que vaya en contra del trabajo va en contra de la seguridad social. Porque ¿de qué vive la Caja de Seguro Social? De cobrar cuotas. La cuota está vinculada a qué cosa? A los salarios. Pero miren lo que está pasando en Panamá. Eso que ustedes ven ahí es la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto. Se ha venido cayendo, ha caído casi 10 puntos porcentuales. Es decir, que tenemos un desarrollo que cada día es más inequitativo, y si la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto cae, también cae la participación de la cuota en el Seguro Social. Y yo ahora, sin hacer magia, voy a hacer desaparecer el déficit de la Caja de Seguro Social. Y es decir, este es el aporte de la universidad. Porque mucha gente estaba diciendo eso y el aporte de la universidad fue medirlo. Y ahora lo que queremos es actualizarlo. Para que en este debate, ¿verdad?, nosotros que somos la conciencia crítica de la nación, tengamos una palabra. Entonces, si ustedes ven, aquí lo que se dice es lo siguiente. No solo hay evasión de cuotas de la Caja de Seguro Social, hay evasión fiscal. Yo le pregunto, ¿usted puede evadir al fisco en el impuesto sobre la renta? Ya viene mochado, como decimos nosotros. Por lo tanto, la evasión la hace ¿quién? La hace el sector corporativo. Pero además, y aquí están algunos que fueron alumnos míos en economía,
otros que ahora lo son. Realmente también tiene que ver con el ITBMS. ¿Por qué? Porque el responsable de recaudar el ITBMS es el empresario. Yo puedo poner en mi tienda un gran letrero que dice, yo no cobro ITBMS, pero lo tengo que pagar yo, porque la ley me obliga a recaudarlo. Así que la evasión del ITBMS también es responsabilidad de quién, del sector corporativo. Ahora, ¿cuánto es eso? Las últimas cifras que da la Dirección General de Ingresos son del 2019. Y cuando usted usa esas cifras y se pregunta, ellos le ponen un nombre bonito, se llama incumplimiento fiscal, incumplimiento tributario. Ese incumplimiento tributario es evasión. Y cuando usted lo calcula es el 10% del Producto Interno Bruto. Y de nuevo, hablar de porcentajes es poco hablar en el aire. Si usted le aplica al PIB corriente del 2019, el 10% son 6.698 balboas con 40 centavos. Millones, perdón, son 6.698.4 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no pueden ayudar al Seguro Social? ¿Por qué no? ¿Por qué se le niegan recursos a la Universidad de Panamá? ¿Por qué no hay un buen sistema de salud en este país? Por los sinvergüenzas que hablan mucho, pero evaden al fin. Entonces, el planteamiento de la universidad es que hay que corregir estas cosas. Pero corrigiendo estas cosas podemos enfrentar el problema de las pensiones sin afectar a la población. Y repito, aquí incluso se hizo después, miren qué cosa interesante, aquí se hizo después un seminario, una especie de seminario, un encuentro con los sectores de los trabajadores, los sectores, el sector médico, que estaba ahí, y algunos otros sectores, y todos esos sectores dijeron, estamos de acuerdo con la Universidad de Panamá, en ese momento. Y si ustedes han oído hablar de la ley de Conato, es igualita, pero solo que convertida en un proyecto de ley de lo que estaba planteando la Universidad de Panamá. Lo cual dice que cuando nos lo proponemos podemos incidir. Pero bueno, de hecho, ¿verdad? Ese es el problema bueno, de hecho tenemos, en abril del año pasado, 56% de los trabajadores panameños tenían algún grado de problema de precariedad. Y en la genialidad de nuestros gobernantes, ahora van a decir que quieren despedir a 22.000 personas para bajar la planilla. Eso significaría que no seríamos 56% de personas con precariedad, sino sería 57.3%. Todo eso afecta a la seguridad social. Bien. Por lo tanto, para entrar en la última fase, yo le quiero decir que aquí hay dos posiciones. La de la empresa privada, que la vamos a ver ahora, que es migrar a todo mundo a cuentas individuales, ¿verdad? Y cambios paramétricos. Eso es lo que quieren hacer. Y la posición de los sectores sociales y de la Universidad de Panamá, que dice, un momentito, esto hay cómo arreglarlo. Y por tanto, no solo se está hablando de volver al sistema solidario, porque si solo volvemos al sistema solidario y no le damos una base financiera sana, no va a funcionar. Desde aquí de la Universidad de hay que darle una base financiera sana, resolviendo qué cosa, todos esos problemas que están ahí. ¿Verdad? No estamos pensando en volver a un sistema solidario sin base financiera, sino a un sistema solidario con base financiera. Y eso sí que es un aporte acá de la universidad. Porque la consigna empezó diciendo volvamos a la solidaridad, es correcta, pero volvamos a la solidaridad ofreciéndole una base financiera para que esa solidaridad pueda perdurar. Bien, entonces veamos el último bloque de lo que tenemos aquí, para que después nos veamos cuál es la propuesta neoliberal. ¿Qué están planteando los neoliberales? Los neoliberales están planteando lo siguiente.
En primer lugar, están planteando lo siguiente. Lo primero que están planteando es mandar a todo mundo, ¿verdad?, a las cuentas individuales. Y en esa propuesta, lo que le está diciendo es lo siguiente. Toda compañera de 40 años o menos que tenga o que esté en el sistema solidario, la trasladan inmediatamente al sistema de cuentas individuales, que es donde a ellos les interesa tener a la gente. Y todo compañero de 50 años o menos obligatoriamente tiene que pasar al sistema de cuentas individuales. Incluso del sistema mixto le quitan el pedacito, ¿verdad? Le quitan el pedacito, aquí está más claro. Le quitan ese pedacito que tiene de solidaridad. Ya. ¿Hasta dónde han avanzado? Bueno, en cuentas individuales, ya la ley 51 introdujo las cuentas individuales y ahora lo que quieren es pasar a todo el mundo a cuentas individuales. Los cambios paramétricos ya los vimos, no hay por qué repetirlo. ¿Verdad? Y la otra cosa nueva es el manejo privado de los fondos que hoy maneja la Caja del Seguro Social. Bien, eso que está ahí ustedes lo pueden buscar, eso ahí está, lo pueden buscar en el diario de la prensa del 23, incluso tienen una hoja de ruta. Saben cómo lo quieren hacer, saben qué tienen que hacer primero. Y como ustedes ven allá, solo para comenzar, empiezan por dónde, por los cambios paramétricos. Y después van pasando a la gente a cuentas individuales, etc. Y ahí está lo que yo le estaba diciendo. ¿Verdad? Y yo me equivoqué con la cifra, ¿verdad? Toda compañera de 45 años o menos, aunque tenga el sistema solidario, obligatoriamente a cuentas individuales. Y en el caso de los compañeros, ¿verdad?, los que tengan, ¿verdad?, 50 años y menos, van también para cuentas individuales. Es muy importante explicarle a estos compañeros cómo lo van a pasar a cuentas individuales. No le van a dar un fajo de dinero para que se vayan a inscribir a la cuenta, le van a dar un bono. Se llama bono de reconocimiento. Pero ese bono de reconocimiento es una trampa, porque ese dinero está depreciado. Piensen en la cuota que ustedes pusieron año. La pusieron en un valor del Balboa que es mucho más alto que el valor del Balboa de hoy. Entonces a mí me están devolviendo mi dinero con todo el costo de la inflación. Entonces yo voy a entrar a cuentas individuales con una cosa así chiquitita, en términos reales. Y me voy a ir con una pensión muy chica también, ¿verdad? Y eso es lo que estamos diciendo ahí. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Hay como una cierta división. Hay unos que dicen directamente lo maneja el privado. La otra es hacer un organismo como SIACAP. Yo les voy a mostrar que SIACAP ya está privatizado. Ese es un cascarón que pareciera ser una institución pública, pero está privatizado. Pero antes de eso, ustedes ven allá abajo. Alguien se preguntó, ¿y cómo nos aseguramos que esos bonos tengan respaldo? Pues ahí apareció un genio que dice, bueno, para que esos bonos sean rentables y se puedan redimir, incluso para los que quedan, hay que subir los impuestos. Y dice, qué bueno, le van a subir los impuestos sobre la renta a los ricos. Y dice, no, espérate un momentito. Aquí lo único que se puede subir es el ITBMS. Y mira lo que dice ahí, en un rango que puede estar entre el 20 y el 10%. Entonces aquel pobre pensionado que se está yendo con la pensión chiquitita va a tener que pagar más ITBMS. Digo, realmente o nos oponemos o destruyen el país. Lo quiero decir con esta seriedad, porque si nos ganan en el seguro social, viene el código de trabajo, viene el sistema educativo, viene el sistema de salud y de
Último viene quién, pero no olvidado, el canal de Panamá. Así es. También le tienen ganas, hermano. Bueno, sigamos. Ya estamos terminando, no se preocupe. Bien, en el sistema mixto borran. Veamos el modelo de SIACAP. El SIACAP opera así. O sea, dice, bueno, el profesor puso ahí una institución pública que se llama SIACAP. Espérense un momentito. Verá, en el sistema de seguro social, el registro de lo que usted cotiza y el cálculo de las pensiones, ¿quién lo hace? Lo hace la Caja de Seguro Social. Aquí no. Aquí han creado lo que se llama una entidad pagadora y registradora. Y todo el que haya ido a SIACAP recordará que para sacar el SIACAP usted no va al SIACAP, tiene que ir ¿a dónde? A la unidad pagadora y registradora, que es una empresa privada que se llama Profuturo. Alguien me dijo que los dueños de eso también son dueños de una línea aérea, yo no recuerdo cuál es. Yo no sé si ustedes recuerdan la línea aérea, pero alguien me dijo que además tienen un banco, una línea aérea. La zona libre, no sé. Nada más. Bien, pero ahí no termina la cosa. ¿Quién capitaliza los fondos? Ahorita mismo hay 3 capitalizadoras. 2 son privadas. O sea que ya 2/3 partes aproximadamente de la capitalizada la hacen los privados. Y hay una capitalizadora pobrecita de la Caja de Seguro Social que van a hacer desaparecer. ¿Para qué pueden usar esto? Para decir, no, nosotros no estamos privatizando. Así como dicen, no, si acaba es decir, esto les sirve para eso, para disfrazar lo que quieren hacer. Hay otros que son más radicales y dicen, no, no, no. Competencia directa entre Estado y privado. Pero esto que les voy a mostrar, verá, todavía es peor. El seguro social va a desaparecer. Porque el ente regulador que están planteando, ¿quién va a regular a estos privados? Se van a regular ellos mismos. Porque van a crear una superintendencia de pensiones. En esa superintendencia de pensiones no va a entrar nadie. Ningún trabajador o un asesor de los trabajadores no va a entrar. ¿Por qué? Pues están diciendo la cantaleta de siempre, gobierno corporativo. Entonces van a poner, si usted quiere ser el director de la superintendencia de pensiones, tiene que tener 20 años de trabajar en la banca o en la finanza. Y hasta llegar. Eso va a ser ellos, porque esto es lo que se llama los economistas le llamamos la puerta rotatoria, como esa que hay en los países fríos. Él viene del sector privado, está un ratito adentro y después sale por la misma puerta para el sector privado. Y eso es lo que está pasando con toda la regulación. La autoridad de los servicios públicos, ¿quién la maneja? Son gente que viene del sector privado, está un rato ahí y vuelve al sector privado. ¿El interés de quién van a defender ahí? El de ellos. Entonces, ¿verdad? Tenemos que alertarnos de estas cosas y, ¿verdad? Vamos avanzando para no atrasarlo a ustedes. Eso que está ahí es un hijo mío que es profesor en la tecnológica, me mandó eso, yo le pedí permiso para quitar su nombre y decir lo que está pasando en SIACAP. Como ustedes ven, él entró con un fondo y a fin de mes tenía un fondo más chico. Él entró con un fondo, míralo allá arriba. Y después él, además, entró con un fondo, pagó la cuota del mes, pero el rendimiento fue negativo. O sea que a final del mes, él tenía menos de lo que había iniciado. Esas son cuentas individuales, porque el riesgo es de quién. El riesgo es de la persona. Entonces, cuando uno va y dice, no, a mí yo escribí un artículo y después me quería llamar el director del SIACAP y yo no tengo tiempo para hablar. Porque la excusa que ellos dan es que es la guerra de Ucrania. Pero digo, es absurdo, porque si algo ha pasado con la guerra de Ucrania es que los intereses han subido. No han bajado. Es descarado lo que están haciendo. Y aquí
a los que son autoridades y no son autoridades, hay que pedir que el SIACAP le esté entregando todos los meses a los funcionarios de la Caja Social esa ficha. Yo no sé si la están entregando. No la están Si no entregando. la están entregando, hay que exigirle, ese es un derecho. Y digitalmente se han visto esas irregularidades también. En un mes un monto y en el otro un mes menos. Y así va. Entonces, al final no. Todo el año pasado fue bastante negativo. Pero bueno, eso es importante porque crea conciencia. Que la gente lo vea. Además de que, por lo menos la gente se dé cuenta que los están dañando. Bien, ahora hay una cosa, ya ahora sí, ya para terminar. ¿Por qué lo van a hacer? Ya saben, esto para la población es muy malo. Entonces, cuando nosotros hacemos economía política, siempre nos preguntamos como economistas quién gana, quién pierde. Ya sabemos quién pierde, vamos a tratar de ver quién gana. Lo que ustedes ven ahí es cómo se divide cada balboa, cada dólar, o cada unidad monetaria que entrega un trabajador en un sistema de cuentas individuales. Entonces, veamos aquí al principio. Espera, acá. La azul es la parte con que se queda. La azul es la parte con que se queda el que hace la capitalización y hace el seguro. O sea, si ustedes ven allá en Uruguay, ¿qué es lo que dice ahí? Y lo voy a hablar en dólares o en balboas, pero obviamente sería en la moneda de ellos. De cada 100 balboas que pone un trabajador, ¿verdad? 23, perdón, se lo queda el capitalizador. Miren qué clase de negocio. Pero si usted va al caso de Chile, la cosa sube y sube a, disculpen, a 28. Y si usted va a Perú, sube a 30. Entonces, digamos, no hacen esto por una razón técnica, la pueden adornar, mucho menos por una razón humanitaria. La hacen porque es un buen negocio. Y están dispuestos a sacrificar a toda la población por un buen negocio. Incluso, ¿verdad? No lo voy a cansar con Filmina, pero, ¿verdad? Esto es interesante. En el 2019, que no fue un año bueno mundialmente, hubo empresas capitalizadoras que llegaron a tener una ganancia de 47% anual. Y ese es el caso de El Salvador. ¿Por qué? Porque siempre nos venden el cuento de que, bueno, va a haber mucha competencia, entonces la gente va a competir por los asegurados y van a cobrar poquito por el servicio de capitalización. Y eso es mentira, porque es un sector bien oligopólico. Y ustedes lo pueden ver ahí. Miren las tres últimas: Uruguay, Colombia y el caso de El Salvador. Esa es la parte del mercado que manejan las dos empresas más grandes. Y en el caso de El Salvador, las dos empresas más grandes manejan el 100% del negocio de la capitalización. Y las dos son transnacionales. Si usted se pregunta cuántas podría haber en Panamá, Panamá es pequeña. Si acaso habrá 2, o en el mejor caso 3. Entonces, el que le va a poner las condiciones al asegurado no va a ser el asegurado, se la va a poner, ¿verdad?, la empresa. Y además, mucho se habla de la libertad, pero es bien difícil para un asegurado trabajador escoger una empresa financiera. ¿Quién tiene formación financiera? Entonces siempre en muchos países pasa, si te inscribes en la mía te regalo un televisor, pues. Y la gente va por el televisor y termina perdiendo la mitad de la pensión. Y ese es el problema. Bien. Entonces, ¿verdad? ¿A dónde queremos llegar con todo eso? Ahí está el amigo Gramsci, que es nuestra tarea. Aquí hay que tomar conciencia de lo que está pasando.
Dice, debemos instruirnos. Y yo les quiero decir una cosa. Si lo único que yo logré esta mañana es que ustedes duerman mal en la noche, No se logró nada. no logré nada. Lo que necesitamos es que se tome conciencia, que los que tienen conciencia ayuden a los que todavía no tienen conciencia a ganar esa conciencia. Eso es lo primero. En segundo lugar, dice Gramsci, agítense, porque vamos a necesitar, ¿verdad? Dice él, todo nuestro entusiasmo. Que hay que explicarle a la gente, o sea, no solo hay que explicarle que hay un problema, hay que explicarle, por ejemplo, que la Universidad de Panamá tiene una solución. Para que la gente sienta que hay por dónde salir. Y finalmente dice, hay que organizarse. Pero yo tengo toda la conciencia del mundo. Me siento muy agitado. Solo estaré sofocado. Porque lo que necesito es tener organización para poder actuar. Y yo francamente le quiero decir, y es una opinión muy personal, esto no se va a arreglar en un diálogo. De repente habrá que ir al diálogo, porque, para que no digan que no fueron, pero ahí no se va a arreglar. Porque no hay un punto intermedio entre defender la solidaridad y defender ese negocio feo que ellos quieren hacer. Y si las cosas no se resuelven ahí, se van a resolver en un paralelogramo de fuerza, para ponerlo bonito. No necesariamente en la violencia, pero sí en la capacidad de movilización, de fuerza que tenga la población panameña para evitar lo que se nos viene. Y yo estoy seguro, y digo, todo esto que estoy diciendo ahora es mi opinión, que puede ganar el candidato de todos los que quieran y que se puedan postular, y todos van a intentar hacer lo mismo. Por lo tanto, la prioridad, la prioridad que tiene aquel tamaño es escuchar una... De hecho, ¿verdad? La prioridad aquí es juntar fuerza. Y de hecho, entre nosotros mismos, buscando otras fuerzas que tengan el mismo interés que nosotros, juntándolas. Si usted me hay una unidad total, no, frente a esto, pero sí hay, ¿verdad? Lo siguiente, todos estamos de acuerdo en volver a la solidaridad y darle una base financiera a eso. O sea, hay una especie de acuerdo que no implica una unidad formal de toda la fuerza, y eso hay que cuidar. Y la Universidad de Panamá y nosotros como profesionales tenemos un papel que jugar en él. Y es que nosotros tenemos que acercarnos a lo que creemos que somos. Y este es el momento de demostrar de verdad que somos la conciencia crítica de la nación panameña. Y yo les agradezco mucho la atención. Agradecemos la conferencia que nos ha brindado el maestro Juan Jovenet, y pedimos a la magíster Yesenia Brandao que nos acompañe para dar unas palabras en nombre de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, y para el cierre final al magíster Ricardo Gil, vicerrector de Extensión. Muchas gracias. Buenos días para todos. Primero que nada, le damos gracias a Dios por habernos permitido estar aquí e instruirnos un poco más con toda la información que nos ha dado el profesor emérito de la Universidad de Panamá, Juan Jovenet. Buenos días, magíster Ricardo Gil, vicerrector de Extensión. Magíster Franklin de Gracia, director del ICASE. Mi querido profesor emérito Juan Jovenet, buenos días. Profesores, compañeros del capítulo de APUDET que aquí nos encontramos. Para mí es un honor representar a nuestro presidente de APUDET, el magíster José Blas Álvaro, el ceder a la secretaria general Yesenia Brandao
del capítulo de profesores de Panamá Este, tan loable designación. Profesor Jovanés, en verdad que lo que usted ha dejado aquí es una duda grandísima. Nos va a quitar el sueño no por hoy, sino por muchas noches más, porque en realidad la información que ha brindado es sumamente valiosa. Y nosotros, como parte de un capítulo y como parte también de la Universidad de Panamá, tenemos la responsabilidad de ilustrar tanto a los profesores, los estudiantes administrativos, y no solo quedarnos allí, llevar esta información a la sociedad panameña. Nosotros tenemos que organizarnos para llevar toda esta información a nivel nacional, a las diferentes regiones. Profesor Jovanés, de parte de Panamá Este, lo invitamos para que nos acompañe, pues nos gustaría promocionar esto también en Chepo y en Tortí. Vamos a tener conversaciones con usted para ver si es viable que nos acompañe y nos permita llevar esta información y principalmente a la juventud, a nuestros estudiantes, porque lo que vimos aquí, compañeros, es crítico y nosotros tenemos que estar a la población y buscar estrategias, tratar de hacer mesas de trabajo y presentar los proyectos y las propuestas, y más la que tiene la Universidad de Panamá, que es la primera casa de estudios superiores y es la que le corresponde brindar toda la información a la población a nivel nacional. Muchas gracias, profesor Jovanés, nuevamente. De verdad que es un honor para mí estar aquí con tan selecto público. Que tengan buen día. Muchas gracias y un cortísimo aplauso para el profesor Jovanés. Muy buenos días, profesor Juan Jovanés, miembros del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación en CASE. Gracias por permitirnos estar en este lugar y escuchar del profesor Juan Jovanés toda esa información tan relevante y tan importante para cada uno de nosotros. Yo me quedo con la última parte de lo que señaló el profesor Juan Jovanés. Llegó el momento, o ha llegado el momento, de establecer si realmente somos conciencia crítica de la nación, o eso es un eslogan vacío. Y creo, sinceramente, que tenemos una gran responsabilidad, no solo como institución, sino como integrantes de esta primera casa de estudios superiores. Hemos tenido el privilegio de recibir hoy, de parte de primera mano, una persona reconocida y versada en esta temática, toda esta información. Y fíjese lo que ha dicho, es de dominio público. La dejo ahí para que ustedes puedan tener la presentación y llevarla a foros. Y yo creo que es un compromiso que nosotros, desde esta institución, vamos a tener con la sociedad y con los grupos sociales que componen. Y esto, desde mi perspectiva de la Rectoría de Extensión, constituye una actividad fundamental, pues nosotros somos el vínculo de la universidad con la sociedad. Y qué mayor vínculo es darle esa información para defender no solamente la seguridad social, sino la esencia misma de este país y de este Estado. Yo creo, propongo, desde ya, quizás un programa en donde profesores, administrativos y estudiantes puedan capacitarse en esta temática y salir
a los diferentes foros nacionales, a las áreas recónditas y a los lugares rurales y también urbanos a decir la realidad de este fenómeno. Porque hay que decir las cosas como son. Estamos perdiendo la batalla de la comunicación con las empresas que nos están vendiendo una realidad que no es. Profesor Ovanés, nos están diciendo es que el problema es que la empresa privada es más eficiente en el manejo de los fondos. Y ellos van a cuidar hasta el último centavo. Y nos venden de que el problema es que los trabajadores viven mucho tiempo y que las pensiones son muy altas. Estamos viendo la realidad que nos ha presentado el profesor Juan Ovanés en el día de hoy. Yo creo que esta actividad nos compromete a todos a lo que él ha señalado, a instruirnos, organizarnos y salir con entusiasmo a decir, ustedes no van a ganar esta batalla porque esta batalla es del pueblo panameño, de la sociedad panameña, y no vamos a dejar que unos cuantos se apoderen de este país de la forma que lo quieren hacer. Agradezco inmensamente al profesor Juan Ovanés y tenemos todavía unas tareas pendientes, ¿verdad, doctor? Estamos trabajando en una comisión que está viendo estos problemas nacionales y vamos a estar, porque yo no sé si en las últimas semanas se ha estado incrementando esos llamados de la empresa privada al supuesto diálogo, ¿en aras de qué? De buscar una pronta adecuación a sus intereses a esto. Entonces, nosotros desde la universidad, la Vicerrectoría de Extensión, vamos a estar atentos, pendientes, para continuar con este tipo de actividades y llevar a toda la población panameña la información que hoy hemos tenido el privilegio de recibir. Muchas gracias. De escuchar el cierre, las palabras de la profesora Yesenia Brandao y del magíster Ricardo G. El ICASE se siente complacido y los invita nuevamente a tener otra experiencia con el maestro de maestro Juan Ovanés, mi profesor en economía, que creo que hoy pues ha brindado todas esas directrices que nos ponen en alerta, y el ICASE se siente complacido por tenerlos a ustedes, de igual forma a los que nos han estado observando vía Zoom. Agradecemos la asistencia y que tengan muy buenos días.